Ok, entonces vamos a empezar con el tema de vectores, que es primera vez que escuchan los vectores. Un vector es un segmento de recta orientado. Por ejemplo, aquí tenemos un vector, podemos llamarlo A, tenemos un vector llamado B, un vector llamado C y un vector llamado D. Cada uno de estos vectores está definido por tres elementos. Los definen siempre: módulo, dirección y sentido. Entonces, el vector A tiene su módulo, tiene su dirección y tiene su sentido. Por ejemplo, si este vector tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades de longitud, el módulo o el tamaño son 5, es 5. Entonces recuerden que el módulo va siempre relacionado con el tamaño del vector. También tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección? Es horizontal. Fíjense que está sobre el plano, es horizontal. Y el sentido va hacia la derecha. El sentido se relaciona con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces podemos decir que el vector A se dirige hacia el este. Entonces el vector A está definido por un módulo que son 5 unidades de longitud, que pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser decímetros. La dirección, que es horizontal, y sentido, que es hacia el este. Entonces vamos a ver el vector B. El vector B tiene un módulo, tiene una dirección que es, en este caso, vertical, y tiene un sentido que va hacia el norte. El vector C tiene un módulo, tiene una dirección que es igual que el vector A, horizontal, pero que lo diferencia del vector A porque se dirige hacia el oeste. Fíjense que ese va hacia el oeste, hacia el este, y el vector C va hacia el oeste. Y el vector D es un vector inclinado, tiene una inclinación con respecto al eje X o con respecto a la horizontal. Entonces, él tiene un ángulo. Entonces, tiene un módulo, tiene una dirección que está definida por este ángulo y tiene un sentido que va, según los puntos cardinales, hacia el noreste. Se dirige hacia el noreste. Entonces, fíjense que siempre los vectores tienen un módulo, una dirección y un sentido. Eso es importante tenerlo bien claro cuando hablamos de vectores. Cuando vamos a realizar operaciones con vectores, es importante tener claro lo que yo les decía cuando hablábamos de pares ordenados. Los pares ordenados, recordamos que siempre hay X, Y, un punto, X, Y. Supongan que teníamos el punto 1, 3. Y entonces este punto en X era 1 y en Y era 3. Entonces el punto estaba ubicado justamente en la intersección entre el 1 y el 3. Ahí estaba el punto A. Cuando vamos a trabajar con vectores también lo hacemos de la misma manera. Pudiéramos llamar a este punto, se puede convertir en un vector. Si es un vector, ya no es un punto, sino que es un segmento que inicia en el origen y termina en el punto A. Entonces este se convertiría en el vector A. Si queremos, por ejemplo, ubicar un vector B que tiene de coordenadas -2, -3, entonces el vector estaría en las X negativas y en las Y negativas.
siempre ubico el punto y el vector inicia en el origen y termina en este punto. Este sería el vector B. Cuando voy a sumar dos vectores o a restar dos vectores, debo tener en cuenta que la primera componente es X y la segunda componente siempre es Y. Por ejemplo, si yo voy a sumar A y B, o A más B, debo tomar en cuenta que puedo sumar las X con X, recuerden que hacemos una suma algebraica, y las Y con las Y, 3 sumado algebraicamente con menos 3. El resultado viene siendo 1 menos 2. Recuerden que me da menos 1 y 3 menos 3 me da 0. Entonces, siempre cuando es suma o resta, debo tener en cuenta que las X se suman o se restan con las X y las Y se suman o se restan con las Y. Hay otra operación que es cuando multiplico un número acá, una constante, un número, cualquier valor, por un vector. Supongamos que quiero multiplicar 3 por mi vector A. Sería 3 por el vector A, que es 1, 3. Lo que tengo es que multiplicar el 3 por cada una de las componentes. Entonces multiplico 3 por 1 y 3 por 3. Si quiero multiplicar, por ejemplo, el número menos 2 por el vector B, entonces es menos 2 por las componentes del vector, que es menos 3 y menos 2 y menos 3. Entonces multiplico el número, la constante, por cada una de las componentes del vector. Recuerden que menos por menos es más, 4, y menos por menos más, 2 por 3, 6. Entonces, esa es la manera de sumar, restar y multiplicar una constante por un vector. Esto es un resumen de lo que necesitan para realizar las actividades del segundo corte, el tercer lapso, y bueno, culminar con éxito el año escolar. Hasta una nueva oportunidad.